Nunca pensé que una oferta pudiera convertirse en un corte sobre la piel de la ciudad, que una franja roja sobre un cartel anunciando todo al 70% fuera una especie de convocatoria que transformara a la gente en animal colectivo. Lo oí esa noche, sin querer, como si fuera otra emisora, un susurro que se volvió grito, un rumor que se volvió empujón. Si vas a quedarte hasta el final, suscríbete y dale a me gusta. Aquí contamos historias para que no te sucedan a ti. Testimonio, Marta. Eran las 10:15 de la noche en el gran almacén de la Avenida Central. Había una luz blanca, demasiado fría, que rebotaba en las estanterías llenas de cajas. El olor a plástico, a cartón abierto y a café barato se mezclaba con voces que se pegaban a la piel. Yo llevaba mi vieja chaqueta marrón, la que me compré con la primera nómina, y una bolsa de tela en la mano. Habíamos dicho en casa, solo una ojeada, para el regalo de mi hija. Nunca más acerté con un plan igual de inocente. La puerta automática dejó entrar a un grupo que venía ya empujando. Un hombre detrás de mí soltó un «¡Vamos, vamos!» que sonó como un mandato. Al principio fue una acumulación, hombros pegados, manos en el abrigo, respiración que se vuelve calor. Luego, sin previo aviso, la masa se comprimió y yo perdí el suelo. Noté mi zapato atascado en algo, la cinta de un carrito. Alguien gritó que había pisado a un niño. El sonido más nítido fue la alarma de la puerta, como si la tienda no quisiera acoger más cuerpos. «Dejadme pasar», recuerdo decir en voz baja, casi incrédula, porque mi mente todavía jugaba a que esto era una especie de prueba social. Un hombre cerca, con una sudadera gris, intentó sacar una caja grande de la estantería y no podía. La multitud le hacía de obstáculo y de motor al mismo tiempo. Sentí manos que me agarraban el hombro y otra que tiraba de la bolsa. No lo veía, solo lo sentía como un tirón seco. Volví la cabeza y vi una ola humana que me barría. La luz, las etiquetas de oferta en rojo, todo giró un poco. El clímax fue rápido, 15 segundos que se hicieron eternos, un empujón más fuerte, una caída colectiva hacia la entrada, cristal de la puerta golpeando el suelo con un ruido seco. Caí encima de un pie, luego de otro cuerpo. Alcancé a ver las luces azules y rojas a través del escaparate, la policía, pero lejos aún, y el eco de voces que preguntaban por alguien. Mi bolso había quedado debajo de una pierna. Cuando lo recuperé, la cremallera estaba abierta y faltaba la cartera. Fue en ese instante, entre la sensación de haber sido devorada y una indignación helada, que entendí que no solo mi dinero se había perdido, era como si me hubieran arrancado la naivete. En los minutos que siguieron, la tienda se llenó de murmullos de víctimas. Un señor mayor buscaba sus gafas. Una madre, a 4 pasos, contaba que su niña lloraba y agarraba una muñeca que se había raspado la rodilla. Nadie salió vencedor, solo exhausto. Nos ordenaron esperar fuera. Los voluntarios de la tienda nos cubrieron con mantas finas que olían a plasticidad nueva. La policía tomó datos, hizo fotos. Mi denuncia fue un acto mecánico, decir la numeración de la tarjeta que ya no estaba, el valor de lo perdido. Me dijeron que lo más probable era que las tarjetas fueran usadas esa misma noche en negocios pequeños, que avisara al banco. Después, en casa, me costó dormir. La chaqueta marrón quedó en la silla como un testigo. A la mañana llamé al banco y al bloqueo siguió un mar de gestiones. Me devolvieron algo semanas después, tras comprobar movimientos fraudulentos, pero el tiempo entre ese hurto y la devolución me dejó una sensación de vulnerabilidad, como si alguien hubiera pasado por mis bolsillos y ahora también revisara mi vida. Dejé de llevar la bolsa de tela, compré una riñonera y la escondí bajo la chaqueta.
Me sorprendía a mí misma mirando los escaparates con más desconfianza que antes. Me culpo, a veces. Pensé que si hubiera empujado antes o me hubiera apartado, tal vez mi cartera no se habría ido. Esa culpa se instala como una humedad. Consejos que me quedaron, sin pretender ser normas infalibles. Llevar lo esencial en lugares cerrados. Activar alertas bancarias que me avisaran de movimientos. Si puedes pagar con móvil, dejar la tarjeta en casa. Y sobre todo, no perder la calma. Cuando la muchedumbre aprieta, moverse con ella con pasitos laterales suele ser menos peligroso que resistir de frente. No son recetas mágicas, pero sirven para no llegar a casa con la sensación de que la ciudad te ha convertido en objeto. Testimonio, Javier. Fue una noche distinta. Hacía frío en el aparcamiento del centro comercial del otro lado del río. Yo trabajaba como repartidor freelance aquella semana. La chaqueta que llevaba tenía el logo de una empresa genérica que me pagan por usar. La faena de Black Friday era una carrera de relojes y destinos. A las 9 de la noche recogí un paquete en la zona de despacho, una caja ligera, sin demasiada etiqueta visible. Me dieron instrucciones por mensaje, una dirección en un barrio con calles estrechas y mucha subida. Todo normal, hasta que no lo fue. La casa a la que llamé tenía la puerta entreabierta. Me quedé en el portal porque algo olía raro, un perfume dulzón que no casaba con la humedad del portal y una radio que sonaba muy baja con una canción vieja. La puerta, cuando se abrió de verdad, reveló a una mujer joven que me miró con una sonrisa demasiado preparada. «Gracias por venir tan pronto», dijo. La caja cambió de manos y en ese intercambio algo pasó. Vi un reflejo mediante la ventana, un movimiento detrás de la cortina que no debía estar. Un hombre, creo, que no esperaba que yo mirara. «¿Puede firmar aquí?», me pidió ella. Extendió una tableta y su dedo se deslizó por la pantalla como si confirmara algo que yo no debía cuestionar. Firmé. En ese instante, en la pared frente a mí, noté un trozo de cartón con nombres y horarios escritos. Había más de una dirección apuntada. La sensación de que formaba parte de una cadena me atravesó. Sale de nuevo a la calle, cojo la bicicleta y unos metros más adelante, la tablet de la empresa me manda una alerta. Actividad inusual, intento de acceso a mi cuenta de repartos desde otra ubicación. Paré, pensé que era coincidencia, pero ya no confié. Entré en bucle. Llamé al soporte de la plataforma, me dijeron que cambiara la contraseña y que reportara el incidente. A las horas, recibí un correo que afirmaba ser de otra compañía de logística, reinvestigar su última entrega. Contenía un enlace, no lo abrí. En las siguientes semanas, empezaron a aparecer compras raras a mi nombre. La tarjeta que utilizaba para gasolina mostró cargos que no eran míos. Empecé a recibir mensajes de usuarios furiosos porque sus pedidos no llegaban. La sensación de persecución no era física, era como si alguien hubiera tomado mi identidad y la paseara por la ciudad. Lo peor vino cuando me citaron en una estación para aclarar mi situación. Fui con la documentación y encontré allí a 3 clientes enfadados que me miraban como culpables. La policía, tras comprobar mis datos, entendió que era víctima y no autor. Aún así, el estigma quedó. La plataforma me suspendió temporalmente, mis ingresos cayeron y aquellas semanas fueron de trámites interminables. Me dieron un número de incidencia, me dijeron que revisara mi dispositivo y que recabara pruebas. Fue agotador y humillante. Explicar a cada persona que no era yo el que había extraído dinero, repetir la firma que yo sí había puesto, pero que se había usado para otras entregas. Después de aquello, apagué el teléfono durante una tarde y respiré. Compré un simple candado para la mochila, activé la autentificación en 2 pasos en todas las cuentas y aprendí a desconfiar de las confirmaciones por tablet sin verificar a la persona detrás de la puerta. También comencé a tomar fotos de la entrega en lugar de solo firmar. Las imágenes me han salvado en 2 reclamaciones.
A nivel emocional, la sombra fue otra. Pasé de sentirme un trabajador competente a sospechar de cada llamada que sonaba en el móvil. Llevo meses reconstruyendo mis ingresos y la confianza. No quiero que nadie piense que acusar a un repartidor sin pruebas sea justo. Nuestra vulnerabilidad viene de la rapidez y la presión. Lección práctica. Nunca facilitar información por correo o enlace sin comprobar la autenticidad. Usar contraseñas robustas y únicas. Guardar pruebas fotográficas del momento de entrega y si algo parece extraño en la puerta, llamar al cliente por el número de la plataforma antes de entregar. No evitaré más pedidos por esto, pero ahora lo hago con cautela y con la espalda algo más recta. Testimonio. Laura. Trabajaba en un comercio pequeño, una boutique de barrio que había decidido unirse a la fiebre de ofertas. La mañana del Black Friday la pasé reponiendo etiquetas y reorganizando maniquíes. Hacia las 12, con la tienda bajo luces de neón que volvían todo más brillante y falso, entró una pareja que parecía haber planeado cada gesto. El hombre llevaba una chaqueta oscura, la mujer un abrigo con un patrón que a primera vista resultaba caro. Eran amables, preguntaron por tallas, tocaron telas con esa familiaridad calculada. Yo atendía, sonreía, probaba jerseys. En ningún momento pensé que algo fuera mal. El primer indicio fue la distracción. El hombre habló con la mujer en voz baja y justo cuando la probadora se abrió, me dijo, ¿tienen sueltos esos pañuelos? Mi suegra los adora. Mientras yo buscaba, sentí que mi espalda se tensaba. Había otra persona detrás de la percha que me miraba con demasiada atención. No quería ser paranoica, así que seguí buscando, y al volver vi que la mujer empaquetaba discretamente una caja y la escondía bajo un chal grande. Le pedí que esperara, que yo se la envolvería para regalo, y en ese segundo la mujer se echó a reír y me dijo que lo dejarían en la caja si yo quería. Fue una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. El clímax llegó cuando noté que faltaba algo de la mesa de accesorios, una pequeña caja con pendientes. La pareja ya no estaba. Salí fuera, al portal de la tienda, y los vi a lo lejos, mezclados con una marea de personas que empujaban el paso. Les llamé, no volvieron la mirada. Me quedé parada, con las manos llenas de etiquetas y la garganta seca. Llamé al teléfono de la tienda, la voz al otro lado registró mi denuncia y me pidió que revisara las cámaras. Las imágenes mostraron a la pareja caminando tranquilamente y en un salto rápido, una mano que sacaba la caja y la encajaba en el chal. No había violencia, solo una técnica pulida. Después del robo, la propietaria, una mujer menuda con ojos cansados, me pidió que no dijera nada a los clientes para no alarmarlos. Pero la alarma estalló de otra forma. La tienda perdió la confianza en los procedimientos. Se instauró la política de abrir paquetes solo en presencia del cliente, de enseñar el embalaje antes de salir, de acompañar a la caja con la decisión de vigilancia. Para mí, la experiencia fue un aprendizaje amargo. Entendí que la apariencia no era garantía. Sentí vergüenza, como si hubiera sido yo quien permitió el robo por mi distracción. Esa culpa aparecía al cerrar la puerta cada noche, repetía mentalmente los gestos que pude haber hecho diferente. Hoy, cuando vuelvo a atender, miro a la gente con ojos más rápidos. Hemos colocado espejos y un pequeño cartel que pide a los clientes respetar protocolos de pago y embalaje. La dueña trajo a una consultora de seguridad que nos enseñó a identificar patrones, miradas que se fijan en objetos concretos, parejas que se mueven sincronizadas, preguntas que buscan distracción. No se trata de convertir la tienda en una prisión, sino en un lugar con reglas claras. Personalmente, aprendí a respirar antes de sonreír y a no permitir que la cortesía me deje sin vigilancia. Recomendación para empleados: minimizar los objetos sin vigilancia, mantener la caja visible y, si algo no te cuadra, pedir ayuda en voz alta.
A veces, la llamada de atención pública dispersa la intención del ladrón. No es victoria, es supervivencia. No son juicios, son prácticas que evitan la repetición. Horas después de esas historias, me encontré caminando por una calle donde los escaparates seguían exhibiendo sus luces de oferta. Noté de nuevo la chaqueta marrón, aquella que ya había visto en la primera historia, como recuerdo. La chaqueta apareció en el cuerpo de otra persona que iba rápido, como si no pesara. Hay un hilo invisible entre las tres escenas: el ruido de la multitud, la franja roja de las promociones, la puerta que se cierra. La ciudad, en esos días, tenía una textura particular, una mezcla de euforia y hambre que se posa en la garganta. No quiero dramatizar sin sentido. Estas son personas que aman las gangas, que no buscan problemas. Son trabajadores que intentan llegar a fin de mes. Son dueños de tiendas que cuidan cada euro. Y sin embargo, bajo el brillo de las luces se esconden métodos y errores que terminan en pérdida, en culpa, en papeleos. Las consecuencias no siempre son grandes. A veces es una cartera, a veces la reputación, a veces la confianza que se rompe. Si has llegado hasta aquí y esta historia te ha removido, comparte con quien necesite saberlo. Suscríbete para más relatos y deja un like si crees que estas advertencias pueden ayudar a alguien. Y por favor, ten en cuenta esto. Revisa tus movimientos bancarios con frecuencia. Evita exponer tu documento o tarjetas innecesariamente. Conserva pruebas fotográficas si trabajas en entregas. Y en tiendas, mantén la atención y pide ayuda cuando algo no encaje. No prometo soluciones absolutas, solo cosas que han servido a quienes han pasado por esto. Desde entonces, la tienda se convirtió en un pequeño taller de prevención. Los días empezaban con una revisión rápida: luz, mostrador, terminal de pago, bolsas de papel. La dueña, que seguía siendo delgada y de mirada cansada, insistía en que no se trataba de paranoia, sino de cuidado. Si cuidamos lo que es nuestro, cuidamos también a quienes vienen a comprar, decía, como si quisiera convencer tanto a los clientes como a sí misma. Aprendí a leer a la gente de una manera que antes no hubiera imaginado. No solo la mirada que se fija demasiado en un objeto. Ahora distinguía la postura que busca salida, la mano que se detiene sobre el bolsillo y no es por frío, la pareja que se separa para bloquear la vista del dependiente. Empecé a acompañar a los clientes hasta el escaparate si pedían que les mostrara algo, a ofrecer un café o una bolsa, pequeño gesto que funcionaba como pantalla. La atención ocupada reduce la posibilidad de que alguien actúe en automático. No todas las medidas eran técnicas, muchas eran de tacto y lenguaje. Una semana después del robo de los pendientes, entró a la tienda un joven con una sudadera demasiado grande para la temperatura. Era delgado, con una mochila que parecía pesada y los ojos demasiado alerta para su edad. Miró alrededor con rapidez y se acercó al mostrador con la disculpa de preguntar por una correa. Mientras le enseñaba modelos, noté que su mano estimaba la distancia hasta el estante de accesorios. Le ofrecí envolver el artículo para regalo. Aceptó con un hilo de sonrisa. Cuando cerré la caja, no pude evitar preguntarle de dónde venía. «Trabajo por la zona», dijo, «en una cafetería». Habló poco más. Pagó con billetes contados y se fue. A la media hora volvió, pero ya no era el mismo. Venía con la mochila abierta y una chica detrás que parecía su compañera. El joven pidió mirar relojes, la chica riñó con él en voz baja y él se rojó. Compraron un llavero barato y se marcharon rápido. Sentí alivio y vergüenza a la vez. Alivio por no haber sido víctima de un nuevo engaño. Vergüenza por mi costumbre de leer sospechas en casi todos. La dueña me llamó a un lado y me dijo: «No pongas etiquetas sin pruebas. No todos los ojos inquietos tienen malas intenciones». Tenía razón.
Aprendí así a mezclar vigilancia con misericordia. Estar atenta, sí; juzgar, no. Sin embargo, la ciudad tenía noches donde la miseria trataba de abrir puertas con actos pequeños. Un sábado, ya de cierre, una mujer mayor se aproximó tambaleante, llevaba bolsas voluminosas y un carrito de la compra. Me pidió si podía sentarse un momento en el interior mientras esperaba el bus. Dijo que vivía cerca y que se le habían juntado compras. La invité a pasar y le ofrecí un vaso de agua. Mientras la conversación iba y venía, noté que sus manos temblaban y que de vez en cuando miraba el bolsillo de su abrigo como si algo molesto le ardiera en la conciencia. Hablamos poco. Era una mujer con historias en la piel. Al despedirse, dejó sobre la mesa un pañuelo doblado. Cuando salimos a la puerta, la vimos discutir con un joven que la esperaba en la esquina. Él le echó una mirada que llevaba reproche y urgencia. Ella le dio un billete con la mano cubierta. Supe, sin pruebas ni palabras, que aquella mujer quizás no había hecho lo que muchos temen, pero sí llevaba la carga de no poder sostener lo suficiente la propia vida. Me quedé con la sensación de que la ley de la ciudad a veces empuja a la gente a actos que no son maldad pura, sino supervivencia torcida. Con el tiempo, las medidas de la tienda fueron afinándose sin endurecer el rostro del lugar. Colocamos un pequeño cuaderno de incidencias donde cada empleado apuntaba lo que le llamaba la atención: horarios, descripciones, patrones. No para delatar a nadie, sino para construir memoria. Aquella memoria sirvió. Un mes después, cuando la consultora de seguridad revisó las notas, encontró coincidencias que permitieron alertar a otra tienda de la zona sobre una pareja que actuaba de forma coordinada. No hubo confrontación violenta, solo prevención. Se cambió el recorrido del dependiente, se dejó un espejo extra en la esquina y la pareja dejó de entrar. Aprendí a explicar sin sermones por qué algunas medidas eran necesarias. A los clientes les recordábamos con carteles amables que abrieran los paquetes delante de nosotros, que revisaran las bolsas al salir, que guardaran los documentos. Las reacciones eran mixtas. Algunos agradecían el detalle, otros sufrían la incomodidad como una acusación. Lo entendía. Nadie quiere sentirse sospechado al pagar por lo suyo. Pero también aprendí que la sensación de seguridad es un talismán para la confianza, y que la confianza rota cuesta mucho reparar. Hubo días en que el miedo se colaba de maneras más sutiles. Recuerdo la noche en que, después de cerrar, me quedé ordenando la sección de bisutería. Afuera, una discusión creció hasta que un golpe seco hizo vibrar el ventanal. Dos jóvenes de la pandilla callejera que suele merodear hicieron una velada de ruido, con botellas y palabrotas que no llegamos a traducir en amenaza física, pero sí en inquietud. La dueña me pidió que cerrara el almacén y que no saliera hasta que la calle estuviera en calma. Esperamos juntas entre cajas y luces atenuadas. En ese silencio después del ruido, hablamos de quiénes éramos antes de la tienda, de trabajos anteriores, de hijos, de cosas que no se cuentan al cliente. Hablamos con la honestidad de quien ha pasado por pérdidas pequeñas y grandes. Fue en esa oscuridad que comprendí algo más. Las precauciones no solo protegen la mercancía, protegen la dignidad del lugar como un punto de encuentro honesto en medio del tumulto. Al cabo de unos meses, la dueña organizó una pequeña charla en la tienda. No fue propaganda, fue encuentro. Llamó a vecinos, a otras pequeñas comerciantes, a la consultora de seguridad y a un voluntario de la asociación vecinal que trabajaba con jóvenes en riesgo. Hablamos de medidas prácticas, pero también de causas. ¿Por qué algunos adolescentes terminan en robos menores? ¿Qué red social de apoyo pueden encontrar? ¿Dónde girar para buscar empleo? Hubo testimonios que no eran cómodos. Una comerciante contó cómo había tenido una bandada de pequeños hurtos durante la temporada y cómo eso la dejó sin ánimo de poner la persiana. Otra relató la vez que confrontó a un menor y sintió culpa.
El voluntario, con voz sin dramatismo, habló de la soledad que empuja a robar. Hambre, vergüenza, presión de grupo. No dio soluciones milagrosas, pero sí ofreció una red de contactos, programas de formación, pequeños subsidios, horarios de mentoría. Nada demasiado institucional, nada que prometiera arreglar la ciudad, pero algo que daba un respiro. Handholds, apoyos concretos. Esa noche terminó en el pequeño festejo de la dueña, tarta comprada en la pastelería de la esquina y café fuerte. Hubo risas, también miradas largas. Cuando todos se marcharon, la dueña se detuvo junto a mí y dijo sin ánimo de lástima: «Hemos aprendido a ser prudentes, pero no quiero que este sitio pierda su ternura». Pensé en lo que significaba esa palabra para alguien que había visto engaños, pérdidas y nombres de clientes escritos en un cuaderno. Ternura fue lo que nos dejó en pie. Con el tiempo, mi figura detrás del mostrador fue cambiando. Ya no era solo la chica que empaquetaba, era la que preguntaba si todo estaba bien, la que apartaba a alguien con prisa para ofrecerle un momento de calma, la que aprendió a decir «espera un momento» en voz firme cuando algo no cuadraba. La dueña me propuso un pequeño aumento. No es por los pendientes, es por cómo cuidas el sitio. Acepté, no por el dinero, sino por el reconocimiento de que mi trabajo había dejado de ser solo tarea y se había convertido en responsabilidad compartida por la comunidad. No todo fue lineal. Llegaron semanas en que volvimos a ser víctimas de pequeños hurtos y tardes en que la sensación de vulnerabilidad apareció de nuevo como un viejo huésped. Pero también llegaron vecinos que se ofrecieron para ver el escaparate los fines de semana. Llegó la idea de una red de tiendas que se comunicaban por un grupo de mensajería para alertar de movimientos sospechosos, pero manteniendo respeto por la privacidad. Llegaron alumnos de una escuela que hicieron carteles sobre respeto al comercio local, como tarea de civismo. Cada gesto era una puntada en un manto que, aunque no impermeable, abrigaba. A veces, por la noche, al cerrar la persiana y ordenar el mostrador, me sorprendo pensando en la pareja que ocultó los pendientes en el chal. Me pregunto qué harían con esa pieza, si la venderían, si la devolverían a alguien, si la guardarían por un acto de orgullo. No tengo respuesta. Lo que sí tengo es la certeza de que no siempre el robo nace de la maldad deliberada. Muchas veces nace de un conjunto de desesperanzas, de una ciudad que exige y no ofrece, de salarios que no alcanzan, de miradas que no se cruzan con ayuda, sino con indiferencia. Y en ese enredo de causas, la tienda queda en medio, objeto y sujeto, víctima y espacio de cuidado. Por eso, al terminar mi jornada, no dejo solo un mostrador ordenado, dejo una responsabilidad de comunidad. Y por eso he decidido escribir, a veces en voz baja, las historias que suceden acá, para que no sean solo advertencias técnicas, sino relatos que recuerden a las personas que detrás de cada cristal hay vidas y que la prevención más eficaz mezcla atención con humanidad. Una tarde de noviembre, cuando la luz ya se estiraba dorada sobre la acera y los escaparates de la calle parecían alinearse como ojos cansados, entró en la tienda un grupo de jóvenes que conocía de vista. Algunos habían pasado por la charla meses atrás, otros eran nuevos en el barrio. Venían con el voluntario de la asociación, que traía bajo el brazo una carpeta con folletos y una calma que no era pasividad sino método. Habían organizado una ronda de pases prácticos, dijo él, sin grandilocuencia. Una serie de encuentros donde los chicos conocerían oficios sencillos, aprendían a cuidar herramientas, a presentarse a un posible empleador, a ahorrar una pequeña propina. Le había asombrado que la dueña aceptara de inmediato. Para ella, aquello era coherente con la ternura. No bastaba con proteger el mostrador. Había que abrir una puerta donde cupiera quien había estado a punto de cruzarla solo para llevarse algo. La primera sesión transcurrió entre risas toscas y manos que no sabían encajar una etiqueta de precio. Les enseñamos a envolver un regalo, a contar una caja, a mantener limpio el mostrador. Les expliqué cómo se coloca una pieza delicada para que no se arañe.
Un muchacho se quedó mirando demasiado tiempo un estante y sin darse cuenta permaneció con la mano sobre un collar. No lo escondió. Parecía extraviado, como si necesitara apoyo más que el objeto. Le hablé sin alzar la voz. ¿Te interesa esto? Él tartamudeó. Mi hermana cumple años. Yo imaginé la fatiga de los padres, los horarios, la precisión de una economía que aprieta. Le ofrecí que hiciera el paquete, que si quería lo llevaría envuelto y lo dejábamos en reserva con su nombre. No vino a cogerlo de la tienda. Al irse, me miró con una mezcla de vergüenza y alivio, y algo en su gesto me dio la certeza de que la pequeña red funcionaba, aunque no diera resultados espectaculares de inmediato. Con el tiempo, la presencia de los jóvenes dejó de ser intrusión y se transformó en rutina. Un par de mañanas a la semana ayudaban a levantar persianas, barrer, reponer. La dueña pagaba una pequeña compensación. No era salario digno en términos académicos, pero para muchos supuso una primera entrada formal al mundo laboral. Para otros fue un tiempo estructurado donde se medía la palabra responsabilidad con hechos concretos. Hubo resistencias, vecinos que no entendían por qué emplear a quienes habían sido señalados, madres que miraban con recelo. La dueña soportó las miradas porque había aprendido que resistencia forma parte de recuperación, como la costura que pelea contra el desgarro para devolver la tela a su uso. Una tarde, cerrando la tienda, encontré un sobre colocado discretamente sobre el mostrador. Estaba sellado con una calcomanía de la tienda. Dentro, una nota con caligrafía infantil. Perdón por antes. Mi papá dice que lo siento mucho. No había firma. Junto a la nota, una pequeña piedra pintada con un corazón. Me senté y la miré hasta que la luz de la calle se volvió una línea. Pensé en las noches que la pareja había entrado y salido, en el chal que habían utilizado para ocultar los pendientes. No sabía si aquello sería el comienzo de una devolución o simplemente un acto de remordimiento pasajero. Aún así, la nota me golpeó con ternura. Alguien, aunque fuera un niño con miedo, había intentado reparar. No todo fue una sucesión de suavidades. Hubo una madrugada de lluvia en la que la persiana apareció fracturada y el escaparate agrietado. No habían entrado. Eso oyó la policía en su informe. Pero la sensación de invasión quedó. La dueña lloró un rato en la trastienda y yo la vi recogiendo cristales con manos temblorosas. Al día siguiente, los vecinos trajeron linternas, repusieron una planta que había sido rota junto a la entrada y alguien dejó un cartel hecho a mano. Aquí cuidamos los nuestros. Fue un acto pequeño y silencioso, más comunicativo que cualquier queja formal. Comprendí entonces que la vulnerabilidad también convoca. No había justicia dramática ni castigo ejemplar. Había una ciudad que, por un momento, se sabía responsable de su calle. Las historias que escribía en voz baja empezaron a circular en la tienda. No eran letras para un periódico, eran textos pegados en la vitrina dentro de un sobre con el título Cartas del mostrador. Personas que pasaban y leían se detenían. A veces dejaban respuestas, otras veces siluetas de agradecimiento. La narración se volvió un ejercicio de memoria colectiva. Anotábamos fechas, pequeños actos de bondad, nombres que parecían vagar entre anécdotas. Aquellas cartas no pretendían moralizar, eran más bien una invitación a reconocer rostros. Al hacerlo, la tienda ganó una historia compartida que, por raro que parezca, actuaba como un repelente suave contra la frialdad. Llegó un día en que la policía apareció por un motivo que me hizo dudar. Una llamada anónima señalaba a un chico que había estado en el grupo. La dueña miró al oficial con la calma de quien no niega la ley, pero tampoco la confunde con toda la justicia posible. «Si está aquí, que hable», dijo ella. El voluntario se adelantó y pidió que la conversación fuera en la trastienda, en confianza. El chico entró con la mirada baja y por un momento el aire parecía comprimido.
El oficial preguntó por unas mochilas, por un móvil perdido en una plaza cercana. No había pruebas contundentes. El muchacho negó con timidez, pero su voz se hizo franca cuando el voluntario le habló de lo aprendido en las sesiones. Cómo contar la verdad, pedir ayuda, aceptar consecuencias. No hubo detención. Hubo un compromiso, acudir al taller de la asociación. El oficial se fue con un gesto que no cerró el asunto, pero tampoco lo dejó abierto como amenaza permanente. Esa tarde aprendí que la ley y la comunidad pueden a veces conversar sin sustituirse. Se multiplicaron los testimonios. Una clienta mayor que contaba que la tienda le recordaba a la mercería de su infancia. Un repartidor que se detenía a tomar un café y a escuchar alguna confesión de barrio. Una madre que dejó de entrar porque le avergonzaba su situación y que meses después volvió para pedir trabajo de limpieza. Las piezas que parecían sueltas empezaron a ensamblarse en una malla imperfecta. No todo aquello solucionaba la precariedad, pero la tienda se volvió un lugar donde existían causas y consecuencias tangibles. Una oportunidad para aprender a envolver un regalo. Un sitio donde pedir consejos sobre cómo rellenar un formulario de empleo. Un lugar donde un paquete podía esperar con nombre propio. Yo seguía escribiendo. Aquella costumbre de poner palabras sobre el mostrador me permitía ordenar la amabilidad y las reparaciones no heroicas. Un sábado por la mañana, mientras acomodaba unos broches, recibió la tienda la visita de una periodista local que había leído una de las cartas sobresalientes en la vitrina. Quería hacer un reportaje humano, decía. Buscaba mostrar cómo un negocio pequeño podía transformar una esquina. La dueña fue cautelosa. Aceptó que vinieran, pero pidió que las voces fueran las del barrio y no una versión espectacularizada. El reportaje salió con respeto, sin grandes titulares, solo 3 páginas con fotos sinceras. Después de la publicación, llegaron personas con ganas de colaborar. Un taller de costura ofreció clases de reparación de prendas. Una asociación de jubilados propuso enseñar a leer y escribir a quienes lo necesitaran. No fue la solución a todo, pero multiplicó los recursos que la tienda podía ofrecer. El tiempo, que no cura sin que uno lo permita, terminó mostrando rostros nuevos y también recaídas. El voluntario me dijo una vez, con la mirada cansada y cariñosa, «No estamos aquí para arreglar las vidas de nadie con una varita, sino para poner puentes». Su frase se me quedó como un mapa. Los puentes que construíamos eran frágiles pero necesarios. Algunas noches, al cerrar, me imaginaba aquellos puentes como tablas clavadas con paciencia. Otras veces, como cuerdas que solo sostienen si alguien las toma. En una de esas noches, la pareja que recordaba volvió a la tienda. No fueron a hurtar, vinieron temblando para devolver la pieza que en su día habían ocultado. La mujer habló primero. Explicó, sin buscar absolución grandilocuente, que la pieza había pasado por manos difíciles y que al final había sido vendida en un mercado de segunda mano. No pidió ser perdonada, pidió permiso para contar la verdad. La dueña escuchó, y con una postura que no era indulgencia ingenua, sino la firmeza de quien valora la reparación, ofreció ayudar a rastrear la pieza. Fue un proceso lento, llamadas a mercados, visitas a puestos, conversaciones con comerciantes de segunda mano. No recuperamos el objeto original. Recuperamos algo quizá más insospechado, la posibilidad de una conversación abierta sobre lo que los llevó a aquel acto. La mujer empezó a venir a la tienda algunas tardes. A veces barría el suelo sin salario. A veces traía pasteles baratos para compartir. No fue una redención instantánea, pero la presencia sostenida fue más elocuente que cualquier disculpa fugaz. Un día, al colocar la bandeja de pastas que nos había traído, me miró y dijo, «Nunca pensé que un sitio así pudiera pedirme que me quede». No supe contestar con palabras solemnes, le tendí una taza de café y la invité a contar.
Habló de un marido que perdió trabajo, de una madre que no llegaba a final de mes, de noches en las que no cenaban para que los niños comieran. Sus palabras no querían conmovernos, querían nombrar su situación. Fue entonces cuando comprendí algo más. La tienda no iba a salvar la ciudad, pero podía ser un lugar que aceptara las historias, que las nombrara y con esos nombres las hiciera menos pesadas. Ternura de nuevo. No todo fue acogida sin fricción. Surgieron tensiones con comerciantes de otras calles que temían que nuestra apertura a jóvenes y a quienes pedían oportunidades trajera problemas. Hubo reuniones, discusiones ásperas e incluso una petición vecinal para endurecer las medidas de seguridad. La dueña permaneció en medio de ambos bandos, defendiendo que prevenir no era sinónimo de excluir. Cada argumento expuesto durante esas reuniones me mostró la complejidad de lo común, la necesidad de proteger un negocio y, al mismo tiempo, la urgencia de no transformar la protección en exclusión. En una de aquellas noches de discusión, cuando la lluvia golpeaba más fuerte los cristales y la ciudad parecía reducirse a sus goteras, me encontré sola en la tienda, con las luces bajas. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir de nuevo. Las historias que había recogido no eran relatos para juzgar, eran testimonios que exigían una respuesta humana y práctica. Empecé a soñar en voz baja, con un proyecto. Una pequeña feria comunitaria en la calle, donde cada tienda pudiera mostrar no solo sus productos, sino iniciativas sociales, donde el voluntariado presentara sus talleres y las familias pudieran encontrar información sobre cursos y apoyo. Lo imaginé como una celebración y como una forma de tender puentes. Al proponer la idea, la dueña se quedó en silencio un tiempo y luego sonrió, del modo en que se sonríe cuando algo es verosímil y posible. Si organizamos bien, dijo, podemos mostrar que la seguridad y la ternura no son opuestas. Convencí a la asociación para que trajera un puesto con información, al taller de costura para dar una demostración y a la escuela para que los niños hicieran un puesto con manualidades. La preparación nos obligó a coordinar horarios, a pensar la logística, a volver a hablar con vecinos recelosos y con la autoridad local para pedir permisos. Fueron semanas de mensajes, llamadas, de carteles pegados por la calle con letra desigual. La tienda se transformó en el centro de operaciones, cajas llenas de cintas, etiquetas y una pizarra donde se anotaban turnos y tareas. La mañana de la feria amaneció clara y fría. La calle se llenó de mesas, sombrillas y voces. Hubo música, cierto nerviosismo y la forma desigual de la ciudad entregándose al encuentro. El puesto de la tienda ofrecía envoltorios hechos por los jóvenes y una mesa con las cartas del mostrador, donde la gente podía escribir algo propio. Vinieron vecinos que antes no hablaban. Un hombre mayor se acercó y dijo, «No sé por qué vine, pero me alegro». Un grupo de adolescentes trajo una coreografía que habían preparado con el voluntario. La bailaron con torpeza hermosa y la gente aplaudió como quien reconoce una valentía poco espectacular. La pareja que había devuelto la pieza estuvo allí. Ella trajo una bandeja de galletas y la dejó en la mesa de la tienda como una ofrenda discreta. En medio de la jornada, cuando el sol ya no encogía tanto las sombras, vi a un chico que conocía hacer una seña a otro y dirigirse hacia el escaparate. Mi corazón se apretó. Caminé hacia él con paso tranquilo, sin aspavientos. Me sorprendió que, en lugar de tomar algo, sacó de su chaqueta un pequeño sobre con monedas y lo dejó en la caja, junto a una nota. «Trabajo este mes. Gracias por creer». Sentí que el aire se desplomaba y se reencontraba en la alegría mínima de esas monedas. La gente no lo supo todo, no supo de noches de llanto silencioso ni de promesas interiores, pero algunos lo vieron y sonrieron. Fueron gestos pequeños, acumulativos, que no borraban los problemas, pero que construían una costura nueva. Cuando la feria terminó y las mesas volvieron a ser parte de la calle habitual, supe que algo había cambiado.
No era un triunfo rotundo, la tienda seguía con sus zonas de fragilidad, con sus noches de desvelo, con la temida posibilidad de que otra vez algo se rompiera. Pero la ternura, esa palabra que la dueña había pronunciado una vez con la firmeza de quien no la confunde con condescendencia, se había vuelto práctica. Se traducía en turnos de vigilancia vecinales que no espiaban, sino cuidaban, en oportunidades laborales que enseñaban a contar y presentar, en historias escritas en vitrinas que ya no eran solo advertencia, sino memoria compartida. Aquella noche, al cerrar, me llevé el cuaderno bajo el brazo. La calle estaba desierta y olía a tierra mojada. Miré la persiana y por primera vez en mucho tiempo no sentí que la ciudad fuera un enemigo distante. Sentí que podíamos construir, con errores incluidos, un modo distinto de existir juntos. Guardé las cartas en un cajón y apreté la luz del mostrador. Afuera, alguien pasó y tocó una bocina en señal de cariño o de costumbre. Yo cerré la puerta despacio y pensé en las historias que aún quedaban por escribir, pequeñas reparaciones que exigían tiempo, oportunidades que pedían paciencia, momentos en que la ternura debía ser firme para que no se confundiera con indulgencia. Entonces, antes de apagar la última lámpara, oí un ruido leve en la vitrina. Alguien había dejado algo. Me acerqué y encontré una hoja doblada con una dirección y una cita para una entrevista de trabajo. No era para mí, era para uno de los jóvenes. La dueña nos había llamado de madrugada para avisar que, gracias a un contacto, habían conseguido una entrevista real. Sonreí. Era una victoria pequeña, concreta, frágil, perfecta. Guardé la hoja con cuidado entre las cartas del cajón, como quien conserva una promesa que todavía debe hacerse carne. Cerré la persiana y al salir a la calle sentí que la responsabilidad de comunidad que depositaba cada tarde en el mostrador tenía ahora una órbita un poco mayor. Ya no era solo vigilancia, ni solo ternura, sino la mezcla difícil y hermosa de ambas. A la mañana siguiente, el aire tuvo la misma claridad, pero venía con una especie de decisión contenida. Abrí la persiana y la tienda me recibió con ese desorden ordenado que solo los lugares que respiran vida consiguen. Una mesa sin envolver del todo, un calendario con nuevas fechas, 3 tazas que aún olían a café. La hoja con la dirección de la entrevista seguía entre las cartas. La acaricié con la punta de los dedos, como si quisiera confirmar que no era un sueño. La dueña apareció a los pocos minutos, con el delantal todavía manchado de harina del taller de galletas. Traía en la mano un sobre de color clarito. «Me llamaron anoche», dijo sin demasiada ceremonia y con una sonrisa que parecía a la vez incrédula y práctica. Hizo una pausa y yo puse la mano en su muñeca como quien ancla la alegría para que no salga volando. Mientras preparábamos un pequeño rincón para que los jóvenes pudieran repasar el currículum y la entrevista en voz alta, uno de ellos apareció en la puerta. Entró despacio, con las manos metidas en los bolsillos y en la expresión de quien no sabe si la noticia le pertenece. Cuando le contamos, no supo qué hacer con las palabras, las dejó en gestos torpes, en una risa que se le ocurrió de pronto. Se miró a sí mismo como si por primera vez se reconociera posible. «Lo intentaré», murmuró, y aquello fue suficiente. Le dimos un cuaderno viejo para que escribiera respuestas, le practicamos preguntas en voz alta y le enseñamos a estrechar la mano sin apretar demasiado. Las cosas no cambiaron por sí. Por la tarde vino una vecina que se había sentido molesta por el ruido en la feria. Trajo un paquete de hojas para hacer carteles y una lista de propuestas. Algunas eran sensatas, otras rutinarias, pero la mayoría estaban hechas con la misma intención que impulsaba la tienda desde que reabrimos: buscar modos de convivir. La conversación fue larga y a ratos áspera. En un momento la vecina dijo, con esa claridad que a veces duele: «No quiero que esto sea otra cosa que acabe mal. He visto intentos que mueren porque nadie se responsabiliza».
La dueña le respondió con la firmeza de quien había aprendido a separar ternura y condescendencia. Entonces colaboremos en las reglas. No somos milagros, somos vecinos. Lo que vino después no fue una reconciliación de película, sino un pacto paciente, escrito con plumón indeleble en la pizarra. Horarios, limpieza, turnos de voluntariado, normas sobre eventos. Fue un compromiso que no arreglaba el mundo, pero le daba a la comunidad un lugar donde regresar cuando dudara. Al tercer día nos enteramos de que el muchacho había pasado la entrevista. La noticia corrió por la cuadra como si estuviera hecha de rumor y orgullo compartido. Lo celebramos con mates en la puerta y con la costumbre de aplaudir pequeños triunfos como si fueran grandes. Él nos contó del primer día en el empleo, cómo le enseñaron a medir, a anotar, a presentarse, cómo alguien le dio un consejo sencillo: sé puntual, pregunta cuando no entiendas, y eso le pareció una guía luminosa. En la tienda, las miradas cambiaron. Ya no se veían solo clientes o posibles problemas, se veía una red de costuras que se tensaba y se aflojaba sin romperse. No todo se acomodó. Llegaron llamadas de la autoridad local pidiendo documentación para un permiso que el ayuntamiento consideraba necesario para las actividades en la calle. Fue un trámite con plazos y con respuestas burocráticas que nos obligaron a volver a organizarnos. Hicimos fotocopias, recabamos firmas, discutimos horarios. Hubo noches en las que la pizarra volvió a llenarse de tachaduras y planes revisados. Pero algo había cambiado en la manera de resolver. En vez de quejarse, se ofrecía ayuda para acompañar a la gestión. En vez de excluir, algunos vecinos empezaron a preguntar cómo podían colaborar. Fue una pequeña transformación de hábitos que empezaba por la persistencia. Con el paso de las semanas, la tienda fue multiplicando su sentido. Un joven que había pasado por ahí para pedir instrucciones de cómo llegar al sitio de trabajo terminó apuntándose para enseñar informática básica en la biblioteca comunitaria. Una pareja que antes devolvía piezas enojada trajo un día una caja con útiles para el taller de costura. Una señora mayor se ofreció a coser retales mientras escuchaba música y contaba historias de su juventud. Las iniciativas no eran grandiosas, eran prácticas, modestas y por eso duraderas. Al cerrar una tarde, cuando la luz ya se volvía más fría y las sombras se estiraban largas sobre el escaparate, me quedé un rato más. Saqué el cuaderno del cajón y pasé las páginas con la calma de quien recuenta. Había notas de reuniones, nombres, direcciones, promesas cumplidas y otras pendientes. Entre las anotaciones encontré la hoja doblada con la dirección de la primera entrevista. La guardé de nuevo, como si conservarla fuera un acto de fe. Afuera, la calle respiraba tranquila. Alguien tarareaba una canción y un perro cruzó la vereda con paso decidido. Entendí otra vez que la fragilidad seguía ahí, pero que ahora tenía una costura que quizá no cerrara todas las heridas, pero sí hacía que dolieran menos. Cerré la persiana despacio, con la certeza de que muchas historias todavía pedían ser tejidas.